Bueno, señores, muy buenas tardes, ya casi noche con los presentes. Iniciamos pues con la clase de hidráulica y neumática. Como es su conocimiento, hemos venido revisando lo que es el mantenimiento de los circuitos neumáticos. Hemos visto lo que son los compresores, las válvulas, entre otros. El día de hoy vamos a revisar lo que es el mantenimiento a los actuadores. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de actuadores dependiendo la utilidad que tenga este circuito neumático. De un acceso segura. Entonces, para continuar con las, revisemos unas diapositivas. ¿Me informan si pueden observar las diapositivas? Sí, profe, se lo puedo decir. Ya. Entonces el día de hoy vamos a hacer mantenimiento a actuadores. Antes de entrar al mantenimiento de actuadores, eh, vamos a revisar todo lo que son los actuadores. Ya. Entonces primero tenemos los actuadores, primero tenemos cilindros. Entre estos cilindros pues tenemos tenemos cilindros de simple efecto, de doble efecto, especiales. Esto vamos a ver el funcionamiento, tipos y construcción. También de esto vamos a ver lo que es el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. También entre actuadores tenemos giratorios y motores. Entonces, como tipos de actuadores, a lo largo del texto se ha dicho que los actuadores son los que realizan el trabajo. Se muestra en la clasificación de actuadores según el trabajo que realizan. Entonces tenemos actuadores lineales, que son los cilíndricos o los cilindros de simple doble efecto. Angulares, convierten el movimiento lineal en un giro. Y motores proporcionan el giro continuo. Entonces sería la clasificación de los tipos de actuadores que se tiene actualmente en el mercado. Entonces, cada clase de actuadores están de diferentes tipos, los cuales se vienen realizando el mismo movimiento. Aquí tenemos entonces movimientos. Tenemos actuadores cilíndricos, giratorios y motores. En los cilíndricos, pues como les mencionaba, tenemos de simple efecto, doble efecto, multiposicionales y en tándem. En cambio, en giratorios tenemos cilindros giratorios y accionamientos oscilantes. Y motores, pues en motores tenemos de paletas y de pistón. Estos serían los tipos de actuadores. Los actuadores de simple efecto son uno de los más ocupados. Antes de comenzar a hablar de esto, pues debemos considerar algunas definiciones que serán necesarias para un buen entendimiento de este tema. Primero, la potencia de un neumático. En especial, pues de todos los que son pistones neumáticos, el trabajo de la fuerza ejercida en el émbolo multiplicada por la velocidad que se desplaza. Entonces sería el trabajo que se realiza en uno de estos actuadores. Entonces tenemos la fórmula que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces tenemos otros que sí sabemos que F es igual a 10 pascales, y también tenemos que la fórmula del caudal es igual a la velocidad por el área dividido para 10 a la menos 4. Entonces si sustituimos estas dos fórmulas, tanto que de la fuerza y el caudal, tenemos que la potencia es igual a 10 elevado a la quinta presión por área multiplicado por caudal sobre área, y esto es igual a 10 a la 5 presión por caudal. De aquí, digamos, desde aquí lo que hacemos es simplificar, y tenemos que la potencia es igual a 10 sextos de la presión por el caudal. ¿Sí? Presión por el caudal. El funcionamiento de estos actuadores, en el caso de los cilindros, nosotros ya hemos revisado, hicimos unas simulaciones y hemos visto cómo estos funcionan. Entonces los actuadores de simple efecto son más fáciles y sencillos de usar. Estos tan solo proporcionan trabajo en una sola dirección, necesitan de una propulsión, puede ser este flujo puede ser hidráulico, neumático. Entonces a lo que entra el fluido, pues el vástago tiende a moverse, y al cortar el paso del aire o el fluido,
por medio de una fuerza que es neumática o digamos que es de doble efecto, pues regresa a su posición inicial, o también tenemos por tipo de resorte, cambio que este resorte le hace regresar a su posición inicial. Entonces, de los tipos de estos cilindros de simple efecto, pues tenemos regreso por fuerza no determinada. Cuando aplicamos, cuando aplicamos comprimido a la entrada del cilindro, el vástago se mueve hacia afuera, y al cortar el suministro de aire, el émbolo debe regresar a la posición original mediante una fuerza no neumática. Por eso es una fuerza no determinada. El otro tenemos en cambio el cilindro de simple efecto con retorno de resorte. Entonces el vástago normal dentro con un resorte. Cuando aplicamos, comprimimos la entrada del cilindro, el vástago se mueve hacia afuera, y al cortar el suministro de aire, el resorte interno regresa al émbolo a su posición inicial u original. Entonces vástago normal afuera con resorte. Entonces esta es otra denominación. Cuando aplicamos, comprimimos de entrada en el cilindro y el vástago se mueve hacia adentro, en ese caso sería. Y cuando se corta el suministro del aire, el resorte interno regresa al émbolo a su posición original. O en otras palabras, pues en el primer caso, el muelle o el resorte hace que este vástago regrese a su posición inicial. En cambio, en este, lo que vamos a hacer nosotros cuando aplicamos el aire, vamos a hacer que el vástago ingrese, pero al cortamos el ingreso del aire, entonces este muelle va a hacer que este vástago salga nuevamente. Entonces la construcción básica para este tipo de actuadores consiste en un cilindro el cual contiene un émbolo en su interior, y a su vez está sujeto al vástago que sobresale del cilindro. Este es el cual se proporciona el movimiento. En aquellos que son regresados mediante muelles, en el interior del cilindro encuentran un resorte apoyado a una tapa y el otro extremo apoyado sobre el émbolo, para así poder regresar a su posición inicial, pues al vástago. Tenemos el acceso, el compañero está pidiendo acceso, señorita Castillo. Las formas de sellar el cilindro pueden variar. Primero tenemos con tirantes, con brida, con tapas soldadas y extremos roscados. Extremos roscados es más o menos un ejemplo que nosotros tenemos en el sistema de dirección. Entonces veamos, con tirantes se utiliza la barra de aceros, estas por fuera del cilindro y todo a lo largo del modo en que se unen a las tapas del cilindro y los mantienen en su lugar. Las tapas del cilindro deben contener juntas que ajusten las puntas del cilindro y así el aire no se fugue. Los de bridas. En los extremos del cilindro, en los bordes, tienen bordes u orejas en los cuales se fijan las bridas mediante tornillo. Estas tapas deben llevar un juego de empaques entre bridas y así el cilindro pues quedaría sellado y no permite el flujo del aire al exterior. Las tapas soldadas, las dos tapas deben ajustarse perfectamente en la entrada del cilindro, y para evitar que se muevan prácticamente se la suelda al cilindro por la parte de afuera. Entonces de esta manera pues se quedan fijas y no vamos a y por aquí pues tenemos que no va a escapar el aire hacia el exterior. Lo que nosotros en estos cilindros pues lo que queremos recalcar es que no debe haber fugas del aire, porque al momento que nosotros tengamos alguna fuga, lo que vamos a hacer es que la potencia de este cilindro pues disminuya radicalmente. Otro de los tipos, otra de las formas es el extremo roscado. Entonces este prácticamente tiene los extremos, se practican con roscas internas o externas, por consiguiente las tapas deben tener roscas completamente cubriéndolas una cierta distancia a una punta del cilindro. Además de tipos de sellado debe contener empaques para que se asegure que no existan fugas. Entonces serían el tipo de constitución, esquema del cilindro de simple efecto, como vemos. En cambio, este claro ejemplo que estamos viendo aquí, este es roscado en sus extremos y debe tener unos sellos de goma o de caucho. ¿Para qué? Para evitar que existan estas fugas.
Luego tenemos los cilindros de doble efecto. Su funcionamiento pues tienen dos entradas de aire o de fluido. Cuando hacemos entrar el aire por un lado, este lado lo pongamos por la izquierda, hacemos que este cilindro salga. Cuando cortamos el suministro de aire y hacemos que el aire entre por la entrada de la derecha, pues hacemos que este cilindro de doble efecto pues regrese a su posición inicial. Eso sería, digamos, la diferencia del anterior, que el anterior simplemente tiene una entrada. Bien sea para hacer que el muelle salga y luego una fuerza externa para que le haga ingresar, o bien sería pues con muelles para que vuelva a su posición inicial. En cambio en este tenemos dos entradas, una para que salga el vástago y otra para que regrese a su posición inicial. Entre los tipos de estos pues tenemos sin amortiguación y con amortiguación. Entonces, los sin amortiguación llevan al final de la carrera en cualquiera de los dos sentidos. El émbolo se detiene hasta que se pega con la tapa. Entonces, con amortiguación el émbolo cuenta con una pequeña goma adherida en cuanto a sus dos caras, las cuales reducen el impacto con las tapas del pistón cuando este llega al final de la carrera. También pueden contenerse pequeñas válvulas que regulan el espacio que queda entre las tapas y el émbolo. A diferencia de estos dos es que el primero, que no tiene amortiguación, pues sí va a provocar ese ruido, se va a escuchar. Cada que llegue al final de la carrera se va a escuchar el tope de este caso, digamos, de este pistón con la tapa, tanto el momento que sale como el momento que entra. En cambio, en este con amortiguación, pues como nos dice, tenemos nosotros unas tapas, tenemos unos empaques, los cuales amortiguan este golpe, digamos. Y también pueden tener unas válvulas que regulan, que cuando ya esté llegando al final de la carrera, pues regulen y simplemente llegue con suavidad. La constitución pues son muy parecidos a las anteriores, simplemente que ahora ya tenemos dos entradas o dos cámaras, digamos, para que en la primera cámara hace que el vástago se mueva a la izquierda y en la segunda cámara hace que este vástago retorne hacia la posición inicial. Claro que aquí pues se va a intercambiar. Según nosotros hacíamos las prácticas, pues al momento que nosotros, digamos, el vástago ya está afuera, se corta el suministro de aire, ingresa por la otra entrada, es la primera entrada por donde ingresó a la primera cámara el aire, pues esta se te va a transformar, o sea, no va a ser de entrada, va a ser de salida, y por esta pues va a salir el aire que está en la primera cámara y prácticamente sale por la válvula de escape, que es enviada al medio ambiente. Y si fuera un circuito, digamos, hidráulico, aquí hay un fluido, en cambio ahí nosotros no podemos tener una válvula que le bote al medio ambiente, no. Lo que aquí tenemos es una cañería conocida como retorno, la cual va a hacer que este líquido regrese al tanque, digamos, o al recipiente donde está el líquido, que en este caso sería hidráulico. En estos neumáticos sí, prácticamente para que nosotros vamos a reutilizar el aire, simplemente se va a la atmósfera, porque lo único que estamos utilizando es aire, que es lo que más abunda en el planeta hasta el día de hoy, entre comillas. Otros tipos de, digamos, de actuadores, tenemos los actuadores de aplicación especial. Entonces, como su nombre le dice, pues la aplicación es especial. Estos tienen un funcionamiento un poco diferente a los anteriores y son los más utilizados dentro de la industria. Dentro de estos podemos distinguir dos tipos principales. Tenemos los lineales y los rotativos. Los lineales, estos actuadores pueden adoptar diferentes posiciones dentro de un recorrido, proporcionar mayor fuerza, realizar recorridos más rápidos o posicionarse con mayor precisión. Luego tenemos los rotativos, pueden adaptarse a posiciones angulares. Los tipos y construcción, entre ellos pues debido a este tipo de actuadores son muy variados en cuanto a su constitución y aplicación. Tan solo se dará una breve explicación de cómo están compuestos y sus características. Entre ellas tenemos varilla pasante de doble vástago, si utilizamos en uno de los ejercicios.
O bien pues este proporciona pues que salga, tiene el vástago a los dos lados, proporcionando pues que realice dos acciones. Entonces aquí se hace pasar una varilla a través del cilindro de doble efecto. La fuerza es igual en ambas direcciones, ya que la superficie del émbolo son iguales. En tándem se realiza el acoplamiento de dos o más cilindros unidos a un mismo cuerpo, con lo que se logra multiplicar la fuerza de salida del vástago. De impacto, el émbolo se mantiene en su posición inicial hasta que la recámara anterior alcanza una presión límite, que al liberarse hace que el émbolo se mueva a su posición final de manera inmediata. Sin vástagos, la transmisión de movimiento se efectúa mediante un cursor magnético externo. La carga se fija directamente sobre el cursor móvil. Entonces aquí nosotros no estamos de un vástago, sino que donde va el cilindro va una parte magnética. Aquí se fija lo que este va a llevar y simplemente se desplaza. Luego tenemos un servocilindro. Es un cilindro que está provisto de un mecanismo interno, el cual hace que su función en lugar específico de manera más precisa. Finalmente tenemos el rotativo, consta de un mecanismo interno, piñón cremallera, del cual convierte el movimiento lineal en movimiento circular oscilante. Entonces son los tipos y construcción de los actuadores de aplicaciones especiales. Entonces, para el diagnóstico de los actuadores, los síntomas que presentan los actuadores nos ayudan a determinar el origen de las fallas. Esto se va a presentar una tabla a continuación y sobre los errores o las fallas más comunes que pueden dar los actuadores lineales. Recuerden que esto es dependiendo del funcionamiento, pues como todo hoy en día tiene su vida útil, y pasado pues estas horas de trabajo pues tendremos que hacer el mantenimiento preventivo o correctivo si es que ya no se podría hacer más con este actuador. Entonces tenemos un síntoma, ruidos de aire que escapan, un diagnóstico o una fuga. Entonces las causas: la manguera no está bien conectada o están rotas, los sellos de las patas ya no sirven, las conexiones del cilindro y racores están flojos, los empaques de los émbolos o el mismo émbolo está gastado. Entonces serían las principales causas cuando nosotros tenemos ruidos de escape y posibles fugas. Émbolos o cursor tarda en comenzar su movimiento de regreso, retardo de retorno. Entonces, ¿cuáles son sus causas? Cilindro de doble efecto, la presión de entrada del puerto de regreso es baja. O también podemos encontrar que la válvula de escape está tapada. Entonces aquí no está dejando que el aire que se quedó en la primera cámara, al momento que el aire va a entrar por la segunda cámara y este tiene que salir, entonces aquí como está tapado el escape, le hace que sea un poco dificultoso para que regrese a su posición inicial. Entonces en cilindro de doble efecto, el racor de entrada del puerto de regreso está demasiado cerrado y no permite el flujo del aire al exterior del cilindro. En el de simple efecto, el resorte de retorno ha perdido el brillo o está roto. Entonces en este caso tendríamos que sustituir este cilindro, si es que se pudiera. Si es que es de roscado, sí lo podemos hacer. Si es que es soldado, pues preferiblemente tendríamos que sustituir este actuador. Entonces, otro síntoma, tenemos el vástago cursor se mueve bruscamente, el émbolo cursor no recorre su carrera completamente, no entrega la potencia correcta, es un diagnóstico. Las causas: ajustar los cilindros a su presión de trabajo adecuada, puede existir fugas o pérdidas de presión a lo largo de la línea, los empaques del émbolo o el mismo émbolo están desgastados. Finalmente pues tenemos otro síntoma, que es el vástago cursor se quedan fuera de la posición inicial, el émbolo no retrocede completamente, digamos regresa a una parte nomás. Entonces aquí lo que podemos nosotros, las posibles causas: si es un cilindro de doble efecto, la presión de entrada del puerto de regreso es baja. Cilindro de simple efecto, el resorte de retorno
ha perdido su brillo, está roto. Existen elementos dentro de la cámara del pistón que no permiten el regreso del pistón a su posición inicial. Puede ser el resorte que esté roto. O también puede ser que nosotros tenemos una válvula estranguladora y que esta está fallando, o que le pusieron que un 10% de paso del aire también puede ser. Entonces aquí ya no es falla del sistema, sino simplemente tenemos que regular la válvula estranguladora. Entonces, para el mantenimiento preventivo, nosotros como técnicos debemos cuidar el buen funcionamiento y mantenimiento de todos los actuadores que utilizan aire preparado. Normalmente un cilindro no necesita ser abierto periódicamente para revisar si se encuentra en buenas condiciones de las piezas internas, ya que lo podemos saber si hay desperfectos mediante los síntomas que presenten. En la tabla que vimos anteriormente ya revisamos más o menos para las causas que pueden ayudarnos para nosotros hacer un correcto diagnóstico de un cilindro. Entonces, en la tabla a continuación se presenta recomendaciones básicas para el mantenimiento de cilindros. En cada una de las partes tenemos la parte cuerpo del cilindro. Esta no debemos golpearla, mantenerla libre de elementos corrosivos, no aplicar cosas encima, no maltratar los puertos de entrada y salida. En las juntas solo deben ser revisadas si el cilindro falla o presenta fugas. En caso de ser abierto se debe sustituirlas. El émbolo, no utilizar aire limpio y preparado para... debemos utilizar aire limpio y preparado para su buen funcionamiento. Los muelles, no dejarlos presionados por un largo tiempo. El vástago, mantenerlos lubricados. No sostenerlos a cargas perpendiculares a su eje. En caso de someterlos a ambientes corrosivos, utilizar vástagos con un recubrimiento adecuado. Eso también, muchas veces la calidad del aire también es uno de los principales agentes, digamos, que nos ayuda a que exista corrosión dentro de estos cilindros, ya que si nosotros no tenemos un aire totalmente limpio o un aire de calidad, entonces lo que va a pasar es que este va a llevar impurezas que nos va a causar que exista corrosión dentro de estos cilindros, pueden ser de simple, doble o de funcionamiento especial. Aquí también ya depende mucho del mantenimiento que se le haga a la unidad de control, a los filtros, el cambio de los filtros. Recuerde que en estos pues nos ayudan a atrapar esas impurezas y también la humedad que siempre va a existir en el aire. Nosotros, para un correcto funcionamiento de estos sistemas, pues tenemos que esta unidad de mantenimiento tiene que trabajar bien. Caso contrario, esta va a ser la que no va a hacer su trabajo y va a permitir que pase la humedad, que pasen impurezas, y estas impurezas van a hacer que los vástagos se desgasten, que los sellos se rompan, y también la humedad, pues como contiene minerales, nos va a ayudar a contribuir con la oxidación, y esto es lo que no se quiere en estos sistemas. Para el mantenimiento correctivo, tenemos que nosotros primero diagnosticar las posibles fallas que puede mostrar un cilindro, y debemos ver qué acción se debe realizar para su reparación. Entonces, en la siguiente tabla tenemos las acciones que se podrían hacer según las partes de estos cilindros. Primero, el cuerpo del cilindro. Hay cambios de un cuerpo exactamente igual en el caso de presentar fisuras, abolladuras o desgastes excesivos en el interior. Recuerden que el cuerpo del cilindro, si es que presenta fisuras, lo recomendable es cambiarlo, no soldar, porque la soldadura no resiste la presión con que estos trabajan. Sería una solución momentánea, más no definitiva. Debemos nosotros cambiar, en este caso, pues el cuerpo del cilindro. Sí debemos nosotros ver que este sea igual, que tenga las mismas características. También debemos cambiarle ya cuando existe demasiadas, digamos, ya tolerancia, ya nosotros ya no podemos rectificar en este cuerpo, entonces ya teníamos que cambiar. Las juntas, en el caso de presentar fugas o no entra la potencia adecuada, lo más recomendable es sustituir todas las juntas por un juego nuevo. Los émbolos, reemplazar los empaques si no entra la potencia adecuada. Si presenta desgastes ligeros y moderados, se puede rectificar.
teniendo en cuenta las tolerancias que recomiendan el fabricante. Si el desgaste es excesivo, debe cambiarse el émbolo. Los muelles, en caso de perder el brillo o romperse, se deben sustituir por uno de iguales características al original. Recuerde que cada uno de ellos ya viene, según su diseño, ya viene con los parámetros establecidos y las fuerzas que estos deben tener. Si ponemos un cilindro que tenga mayor brillo, digamos, en cambio este nos va a hacer que la fuerza que estamos nosotros mandando por este cilindro pues puede ser que no sea la adecuada, digamos, o simplemente va a ser que el cilindro salga una parte y luego regrese de manera brusca, pudiendo ocasionar fallas en las juntas. Los vástagos. Enderezar los vástagos o comprobar su alineación o alineamiento solo en caso de que el doblez sufrido sea ligero y no represente fisuras. Por eso nos dicen que no pongamos fuerzas perpendiculares a estos, porque nos ocasionan desalineamientos. Y al momento que estamos haciendo funcionar este y esté un poco desalineado, lo que nos va a ocasionar es desgaste en las juntas y también en los sellos. Y como está desalineado, pues al momento de que ya nos fallen las juntas y los sellos, vamos a tener fugas del aire y por ende vamos a perder la potencia de este circuito. En caso de fractura, pues debemos sustituirlo. Si presenta rayones, líneas, correctamente el vástago con la tapa, pues debemos sustituir estos rayados, esto es ya, digamos, esto se da porque no hubo un correcto mantenimiento de la unidad de mantenimiento, lo que son los filtros, porque ya estos ya no se ha hecho un correcto mantenimiento y esto dejó pasar el polvo, la suciedad hacia este cilindro y con el movimiento, pues recuerden que estas partículas se solidifican y actúan como lija. Es por eso que se va a presentar rayones en el vástago. Si se presenta rayones en el vástago, pues lo más prudencial es sustituirlo, ya que no es recomendable que nosotros hagamos de rectificarlo, digamos. Recuerdo que estos tienen unos terminados espejo, digamos. Nosotros podemos ver nuestros rostros en estos vástagos, pero no se debe nosotros, digamos, hacer un rectificado. Simplemente debemos cambiar, porque al momento que nosotros hacemos un rectificado, quiere decir que debemos cambiar sellos, que debemos cambiar juntas, porque estos ya vienen ya estandarizados de fábrica. Si nosotros le bajamos 1 milímetro, pues este milímetro va a ser que nos afecte y por aquí va a ser donde se vaya a escapar el aire. Una vez que nosotros hemos realizado todos estos mantenimientos, tanto preventivo y correctivo, pues recuerde que para hacer mantenimiento correctivo y preventivo, primero debemos nosotros utilizar el equipo de protección personal adecuado, cortar el suministro de aire. Recuerde que usted no puede hacer mantenimiento si tiene aire en el sistema. Estamos trabajando con altas presiones. Si yo quiero hacer una prueba y supongamos quiero desbaratar esto y si está aire en el sistema, y estoy zafando una de esas cañerías y por la presión pues va a hacer que esta cañería salte hacia la persona pudiendo ocasionar un accidente. Entonces lo primero, antes de hacer cualquier mantenimiento en estos sistemas, cortemos el suministro de aire. Luego de que hagamos ya el correcto mantenimiento, armemos todo el circuito y una vez ahí ya debemos nosotros hacer las pruebas y también la instalación, ya una vez que estén estos correctamente hecho su mantenimiento. Entonces, como instalación, siempre que instalemos un actuador debemos de seguir las recomendaciones e instalaciones e instrucciones del fabricante. No obstante, los pasos básicos de seguir en casi todos los actuadores para su instalación son los siguientes. Primero, comprobar manualmente su buen funcionamiento. Cortar el suministro de aire comprimido y liberar la red completamente del flujo de aire. Seguir las recomendaciones y procedimientos especificados por el fabricante, utilizar Google
y ropa de trabajo adecuada. Entonces, esto de la utilización de los googles y ropa de trabajo adecuada, pues es el equipo de protección personal adecuado. Verificar que al montar las conexiones no queden obstruidas por algún otro elemento. También es recomendable que en las conexiones pues poner teflón para que nos ayude a que no existan fugas por estas uniones. Las mangueras de alimentación del cilindro no deben estrangularse. Recuerden que esas cañerías son de goma. Si estas están hechas para que resistir las vibraciones, resistir las altas temperaturas y también para en los que nosotros podamos hacer las instalaciones más fácil, digamos, los sistemas. Y como son de goma, pues no debemos hacer que estas se estrangulen. Utilizar la herramienta de protección, las herramientas adecuadas para su fijación, así como parte del apriete de las conexiones a los puertos. Alinear el centro del vástago con el centro de la aplicación que demande mover. En las conexiones roscadas utilizar cinta teflón para evitar fugas. Los soportes de los cilindros deben estar perfectamente sujetas a la estructura o máquina que se apoyan. En el caso de soportes móviles o oscilantes, verificar que el cilindro tenga la movilidad suficiente y no existan elementos que interfieran en su campo de acción. Entonces, una vez ya realizado todos estos pasos que nos está mencionando aquí, que es prácticamente estandarizado para todos los tipos de cilindros y todos los tipos de circuitos neumáticos, pues viene la prueba de funcionamiento. Una vez instalado el cilindro, se debe realizar una revisión general antes de realimentar el sistema. Los pasos a seguir para efectuar la comprobación si es que esta instalación ha sido correcta y puesta en marcha son los siguientes. Primero, nos dice realizar un recorrido del circuito neumático e identificar los lugares donde pudieran existir riesgos. Antes de nosotros suministrar el aire otra vez al sistema, pues debemos hacerlo primero paulatinamente, no mandarle todo el aire de golpe. Y también debemos ver que no existan personas alrededor del circuito, porque esto va a ser una comprobación. Supóngase que haya alguna manguera suelta o algo, pues esta manguera va a ser lo que ocasione algún accidente. Entonces debe estar solo el personal que está haciendo el mantenimiento, no otras personas, para que nosotros podamos hacer las pruebas de funcionamiento. Verificar que no haya personas cerca de los actuadores o lugares de riesgo. Ante lo que les decía, se debe contar siempre con un paro de emergencia. Siempre en todas estas máquinas, en toda la industria va a haber un botón de paro de emergencia. Es igual que en un torno. En el torno también existe un paro de emergencia. Y en todos los sistemas vienen estos paros de emergencia en el caso de que se suscitara algún problema. Entonces lo que nos hace es cortar la alimentación de aire a todo el sistema. En el caso de existir, como les digo, una emergencia. De ahí viene su nombre, pues paro de emergencia. Verificar que las líneas cuenten con los escapes adecuados en el caso de presentarse sobrepresiones. Recuerde que en un sistema siempre va a haber sobrepresiones cuando las válvulas de escape están obstruidas o cerradas. Si estamos proporcionando aire al sistema y no hay por dónde fugue, pues de ley vamos a tener una sobrepresión. Comprobar en todos los equipos, tanto válvulas, actuadores, equipos auxiliares, que se encuentren en su posición inicial. Reanudar el suministro de aire de forma gradual hasta alcanzar la presión de operación indicada por el fabricante. Una vez alcanzada la presión de operación, comprobar que éstas sean constantes y verificar que la presión y caudal sean los necesarios y también que sean constantes, porque si vemos que hay una reducción de presión, que hay una reducción de caudal, algo está pasando. Por algún lugar va a existir una fuga. Revisar que no existan fugas en la red y que todos los equipos funcionen correctamente. Una vez pues que hemos cumplido con todos estos puntos, se puede reanudar de forma normal completamente el trabajo. ¿Qué nos quiere decir? En otras palabras, si ya hemos hecho sus pruebas de funcionamiento, vemos que ya en las pruebas la máquina está funcionando o todo el circuito está funcionando en óptimas condiciones, pues ya tenemos que hacer que estas máquinas sigan trabajando. Recuerden que estas máquinas no se puede dar el gusto de mantenerlas paradas 2-3 días, sino máximo 6 horas. Como nuevamente les repito, el jefe de mantenimiento
es el encargado de hacer las bitácoras para el mantenimiento y de tener un plan de mantenimiento correctamente estructurado. De esto depende pues lo que los paros cada vez sean en tiempos menores, ya que de este plan de mantenimiento nos ayuda, digamos, a tener lo que necesitamos para cada uno de estos mantenimientos. Nosotros no podemos darnos el gusto que voy a hacer un paro y no tenga los repuestos para estos sistemas. Recuerden que todas estas maquinarias que se trabajan en industria, tanto automotriz como en la industria en general, son maquinarias que cuestan miles de dólares y no son máquinas tan comunes que simplemente yo voy, pido y hice repuesto. Muchas de las veces estos repuestos tienen que exportarse. Es por eso que depende mucho del jefe de mantenimiento, pues llevar un plan de mantenimiento acorde. Los planes de mantenimiento no es que son estáticos, siempre pueden ir cambiando, modificando, con el fin de que estos paros de planta o estos mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, se los realicen en el menor tiempo posible, porque de esto depende también la productividad de una empresa. Una empresa no puede tomarse el lujo, digamos, de mantener una máquina parada una semana. Hay empresas que trabajan en turnos rotativos, entonces implica que se van a trabajar las 24 horas. Y aquí imagínense la pérdida que sería para estas máquinas. Yo trabajé un tiempo en Tesal y Spring Company y todas estas máquinas se trabajaba pues en doble turno. Lo único que descansaban eran 6 horas. En el cambio, pues digamos, de domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche era el único momento en que ellas descansaban. Y de ahí pues ya entraban los de las 7 y digamos ya entraban a domingo 7 de la noche, ya entraba el turno y salía el lunes 7 de la mañana y el otro ingresaba a 7 de la mañana, 7 de la noche y así trabajaban. Entonces imagínense que para estas personas, si el mantenimiento pues debería ser en tiempos cortos para que no se ocasione este problema. Igual también para cada cambio de producto se hace una limpieza de todo lo que es estas máquinas, se cambia el producto y aquí les dan máximo 2 horas para hacer este cambio. Ese es el tiempo, el único en el que los señores que están a cargo de esta máquina, pues y de esta máquina que está produciendo, pues el tiempo en el que ellos pueden descansar. De ahí hasta para ir al lunch o al almuerzo, a la merienda, se turnan, porque estas máquinas no pueden parar. Entonces, el correcto funcionamiento de estas máquinas depende de todo lo que es la parte de mantenimiento y el jefe de mantenimiento, el cual pues tenga un plan de mantenimiento acorde, el cual le ayude pues a él también a adquirir los repuestos de estas máquinas para que él realice los mantenimientos, pues su personal a cargo realice los mantenimientos en tiempos menores, porque de lo contrario pues el puesto del jefe de mantenimiento estaría en riesgo, ya que estas máquinas no pueden parar. Entonces esto, señores, lo que es el día de hoy el mantenimiento de los cilindros, tanto de simple efecto como de doble efecto. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, usted dice que los cilindros hay que cambiarlos cada qué tiempo se cambian los cilindros cuando ya están dañados, digamos, no tiene mantenimiento. ¿Cómo es el mantenimiento? A ver, los cilindros sí se les da el mantenimiento, pero estos se cambian ya cuando hay fisuras. No podemos decir ese cilindro se le va a cambiar cada año, cada 2 años. No, aquí ya depende del mantenimiento que nosotros hagamos y también cómo llevemos nuestra unidad de mantenimiento. Si nosotros llevamos un mantenimiento acorde, cambiamos los filtros, tiene una correcta lubricación, pues estamos extendiendo la vida útil de esa máquina. Pero si nosotros no hacemos una correcta de mantenimiento a esta unidad que nos ayuda pues a que tengamos un aire de mayor calidad, pues lo que vamos a hacer es que esta suciedad vaya al sistema, y peor si va humedad. La humedad nos ayuda a la corrosión, estas impurezas actúan como lija y hacen que haya rayaduras en el vástago del cilindro. Entonces esto influye a que se reduzca radicalmente la vida útil de la máquina, y peor si no tengo lubricación. Eso, señores, pues no se podría decir una fecha, un tiempo exacto en la que vamos nosotros a cambiar estos vástagos.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. También lo que sí debemos también tener en cuenta es que las válvulas de escape no se obstruyan, porque en el momento que nosotros notamos que hay una sobrepresión en el sistema es porque una de estas válvulas está obstruida. Y al momento que hay una sobrepresión, lo que va a hacer es que la carcasa de del cilindro, digamos, la que más sufre, porque esta va a aguantar esta presión. Y por eso muchas veces en una de las tablas decía que va a haber, en este caso, fisuras por esta alta presión, estas altas presiones. En este caso ya no podemos hacer nada, simplemente sustituir esta carcasa del cilindro o en su defecto poner otro nuevo en el caso de que sea más conveniente, digamos, que supongamos que esté en un precio de unos 3.000 o 4.000 la carcasa y el cilindro nuevo está en 5.000. Lo cambio todo. Eso, señores, ¿alguna otra duda? Si no hay dudas, señores, pues se les agradece su participación, su asistencia a clases. Exactamente a las 7:10 iniciamos con el mismo enlace las clases de tren de rodaje. Nos vemos a las 7:10, señores. Ok, ingeniero, gracias. Venga, ingeniero, gracias.